Hola, queridos oyentes. Hoy la guerra por Miguel entra al lugar más frío de todos, un tribunal. Porque hay batallas que no se ganan con gritos, se ganan con pruebas y con decisiones que rompen el alma. Mientras Carmen cree que todavía puede confiar en el amor, alguien oculta una verdad que puede incendiarlo todo. Y cuando el humo se disipe, descubriremos que algunos finales no son de cuento de hadas, son de supervivencia. La audiencia ya había comenzado. El juez Moreno levantó la mirada. Su martillo descansaba junto a su mano. Carmen estaba sentada, rígida, con las manos entrelazadas, frías, húmedas. A su lado Miguel apretaba un dibujo arrugado, una casa, 2 puertas y un niño en medio. Eduardo del otro lado tenía la pierna vendada, el yeso asomaba bajo el pantalón. Su rostro estaba serio, demasiado serio, y a su lado Valeria Santana sonreía, como si el dolor ajeno fuera una joya más. En este tribunal solo importa una cosa, el interés superior del menor, dijo el juez con voz firme. Carmen tragó saliva. Miguel levantó la vista, y sus ojos pidieron ayuda sin decir una palabra. Pero lo que nadie sabía era esto. Ese mismo día, una prueba escondida cambiaría el destino de todos para siempre. Todo empezó esa mañana. El cielo estaba gris como el alma de Carmen, y la mansión Mendoza olía a café recién hecho y a miedo viejo. Carmen se miró al espejo. Tenía ojeras profundas como cavernas. Tenía la garganta cerrada como una trampa. Tenía las manos que no dejaban de temblar como hojas en tormenta. Hoy no puedes caer, se dijo a sí misma en un susurro desesperado. Doña Mercedes apareció en la puerta. No traía café, traía un sobre pequeño, sellado, amarillento como los secretos viejos. Lo encontré en el bolso de Valeria, murmuró la mujer mayor, con la voz tensa como una cuerda de guitarra. Carmen palideció hasta parecer un fantasma. ¿Qué es?, preguntó, respirando rápido como si se ahogara. No lo abras aquí, advirtió Mercedes, mirando hacia la puerta. No todavía, pero guárdalo, y no lo sueltes. Un secreto, en papel, en manos equivocadas. Carmen lo escondió dentro de su blusa, justo sobre el corazón que latía como un tambor de guerra. En el pasillo, Miguel se puso el saco que le quedaba grande. Sus manitas luchaban con los botones. Miró a Carmen con esos ojos que lo veían todo. ¿Papá Eduardo va a estar ahí?, preguntó el niño en voz baja, como si fuera un secreto peligroso. Carmen sintió que algo se rompía por dentro. Una fibra, un hilo, una esperanza. Sí, mi amor, respondió con cuidado, como quien camina sobre vidrios rotos. Va a estar. Miguel apretó su dibujo. El papel crujió entre sus dedos pequeños. Yo no quiero escoger, murmuró, casi sin aire, como un ruego al cielo. Una decisión peligrosa, en la boca de un niño, como una bomba de tiempo. Y en ese instante Carmen supo que hoy iba a decir cosas que Miguel no debía escuchar jamás. Cosas que duelen, cosas que marcan, cosas que no se olvidan nunca. El auto avanzó hacia el juzgado como un funeral. Ricardo manejaba en silencio, sus nudillos blancos sobre el volante, su mandíbula tensa. No llevaba traje caro, llevaba una camisa blanca simple, sin corbata, como si quisiera parecer humano frente al mundo. Como si quisiera decir, yo también tengo corazón. Carmen iba atrás con Miguel. Cada vez que el auto frenaba, Carmen sentía que el pecho se le apretaba más, como si el aire se volviera menos. Ricardo, dijo ella al fin, con la voz quebrada como un cristal. Él no la miró. No podía, no todavía. No hablemos ahora, respondió, seco como el desierto. En la corte todo se usa, todo se convierte en arma. Carmen bajó la mirada. Sus manos temblaron en su regazo. Yo no quiero usar nada contra él, susurró, como una confesión. Yo solo quiero proteger a Miguel. Ricardo apretó el volante. Sus nudillos se pusieron blancos como la nieve, como la rabia contenida, como el miedo de perder. Y yo quiero lo mismo, dijo con frialdad que no era real, aunque tú no lo creas, aunque ya no confíes en mí. El silencio llenó el auto. Pesado, cortante,
como una navaja entre ellos. Pero en un semáforo en rojo, Ricardo miró el retrovisor y sus ojos se encontraron con los de Carmen. Fue un segundo, nada más, un parpadeo, un latido, y aún así, Carmen sintió ese golpe suave en el estómago, ese recuerdo, ese nosotros que ambos decían negar, pero que seguía ahí. En el juzgado, el aire olía a desinfectante y a café barato, a papeles viejos y a decisiones que cambian vidas, a miedo y a esperanza peleando por el mismo espacio. Eduardo ya estaba ahí, en silla de ruedas, con una mano apoyada en el brazo de un guardia, como si necesitara sostén para no caer. Carmen se quedó quieta, Miguel también, como si hubieran visto un fantasma. Eduardo levantó la vista, vio al niño, y sus ojos se humedecieron apenas, como gotas de lluvia en cristal. «Hola, campeón», dijo Eduardo con una sonrisa pequeña, frágil, como una flor en invierno. «Hola», respondió Miguel, tímido como un animal asustado. Carmen quiso jalarlo hacia ella, protegerlo, esconderlo del mundo, pero se quedó inmóvil, porque entendió algo que dolía. Miguel ya no era solo suyo. Nunca lo había sido completamente, y eso la partía por la mitad. Valeria apareció detrás de Eduardo, vestida de negro, como si el luto fuera un disfraz elegante, como si la muerte de otros la alimentara. «Qué linda familia», comentó Valeria con dulzura falsa, venenosa. Ricardo se tensó como una cuerda de piano. Sus músculos se endurecieron. «Ni la mires», dijo él, apenas moviendo los labios, como una amenaza susurrada. Carmen sintió el calor de su voz. Tan cerca, tan controlada, tan protectora. Y por primera vez en días, no sintió odio hacia Ricardo. Sintió algo más peligroso. Sintió que tal vez no estaba tan sola. Antes de entrar, Carmen fue al baño. Quiso respirar. Quiso esconderse un minuto. Quiso encontrar fuerzas en algún lugar de su alma cansada. Pero escuchó voces, del otro lado del cubículo, voces que se filtraban como humo venenoso. «Recuerda, si Carmen habla de la violencia, tú la haces ver inestable», susurró Valeria. Carmen se cubrió la boca. El estómago le dio un vuelco. Carmen salió del baño con las piernas como gelatina, con el corazón como un puño cerrado. «Dividirnos», pensó. Eso es lo que ella quiere. Separarnos. Hacernos pelear entre nosotros mientras ella se queda con todo. Y en ese momento Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Los llamaron. El salón de audiencias era más pequeño de lo que Carmen imaginaba, pero cada pared parecía gritar. Cada silla parecía juzgar. Cada luz parecía interrogar. El juez Moreno estaba serio. Los abogados ya tenían sus carpetas abiertas, como gladiadores con sus armas. Benítez, el abogado de Eduardo, saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa de tiburón. Del lado de Carmen, dos abogadas jóvenes acomodaron papeles, sus caras tensas, sus movimientos precisos. «Estamos listas», dijo una de ellas con firmeza que sonaba a valor fingido. Ricardo se sentó detrás, no al lado, detrás, como si no tuviera derecho a estar a su altura, como si la culpa lo empujara hacia la sombra, como si fuera un extraño en su propia historia. Miguel se sentó junto a doña Mercedes, en la última fila, con su dibujo en las manos, como un escudo de papel, como su única defensa contra el mundo de los adultos. «Se abre la audiencia», anunció el juez con voz que cortaba el aire. Benítez se levantó primero, su traje impecable, su sonrisa afilada, su confianza de serpiente. «Señoría», dijo con voz segura, ensayada, «mi cliente no viene a quitarle un hijo a una madre, viene a recuperar el tiempo que le robaron». Carmen sintió una rabia amarga que le subió por la garganta. «¿Tiempo robado?», pensó. «Yo lo salvé, yo lo protegí, yo fui quien se quedó despierta cuando tenía fiebre. Yo fui quien lo consoló cuando lloraba». Benítez siguió, como un actor que conoce su papel. «Hemos demostrado que el señor Vargas ha cumplido con su rehabilitación. Terapia, trabajo, buena conducta, es un hombre nuevo, señoría.
un hombre que ha pagado sus deudas. Eduardo asintió, su mirada buscó a Miguel, como si el niño fuera su única verdad en un mundo de mentiras. Luego Benítez giró y miró a Carmen, como un cazador mirando a su presa. Pero también debemos hablar del entorno actual del menor, dijo, y su voz cambió, se volvió más dura. Carmen se tensó. Ricardo, desde atrás, inhaló lentamente, como si ya supiera lo que venía, como si hubiera visto esta película antes. Señoría, continuó Benítez, como quien suelta una bomba, la señora Morales se encuentra en medio de un conflicto familiar y económico que puede afectar emocionalmente al niño. Valeria sonrió, casi imperceptible, como un gato que ha cazado un ratón. Benítez levantó una hoja, la sostuvo como si fuera una espada. Y además, dijo con calma venenosa, mi cliente ha sido víctima de un intento de homicidio ligado a este entorno. Un intento de silenciarlo para que no pudiera reclamar sus derechos como padre. Carmen se quedó sin aire, como si le hubieran pegado en el estómago. Eduardo giró levemente hacia ella. Sus ojos preguntaron, ¿ves? ¿Ves que no estoy loco? ¿Ves que alguien quiere hacerme daño? Ricardo se incorporó en su asiento. Su mandíbula se endureció como piedra. Sus puños se cerraron como martillos. Objeción, dijo una de las abogadas de Carmen con fuerza. Eso es especulación sin fundamento. Benítez se encogió de hombros, como si hubiera esperado esa respuesta. No es especulación, contestó con frialdad. Es un reporte médico y una investigación abierta. Tengo aquí los documentos del hospital que comprueban las lesiones de mi cliente. El juez alzó la mano, como un emperador decidiendo el destino de gladiadores. Se considerará solo si se presentan pruebas reales, dijo con severidad, que no admitía discusión. Benítez asintió, con confianza de quien tiene cartas escondidas. Las presentaremos, señoría. Y creo que el tribunal se sorprenderá de lo que vamos a revelar. Y Carmen sintió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que alguien estaba jugando con una carta sucia. Una carta que podía destruir todo. Llegó el turno de Carmen. La abogada se levantó, joven, decidida, con fuego en los ojos. Señoría, la señora Morales está dispuesta a hablar del motivo real por el que huyó hace años, del verdadero peligro que enfrentaba. Miguel se movió en su asiento, inquieto, como si sintiera que algo malo iba a pasar. Carmen giró apenas. Quiso decirle con los ojos, no escuches, por favor no escuches, vete a tu mundo de dibujos y juguetes, no crezcas tan rápido. Pero Miguel la miró, y sus ojos dijeron, no me dejes, no me mientas más. Déjame entender por qué duele tanto. Carmen se puso de pie. Sus piernas temblaron como hojas en tormenta. Su voz también. Yo no huí por capricho, dijo Carmen, casi sin aliento. Yo no huí porque fuera cobarde. Yo huí porque tenía miedo de morir. El salón se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido de cada corazón. Eduardo bajó la mirada. Sus manos se cerraron, sus uñas se clavaron en la piel, como si el dolor físico fuera más fácil que el otro. Señoría, continuó Carmen, tragando lágrimas, Eduardo me golpeó varias veces, con los puños, con objetos, y mi hijo lo vio. Miguel se llevó la mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Doña Mercedes lo abrazó de inmediato, como si fuera un pajarito herido. «Shh», murmuró la mujer, apretándolo contra su pecho. «Shh, mi niño». Eduardo se puso pálido, como si esa frase lo hubiera desnudado frente al mundo, como si hubiera perdido toda protección, toda dignidad. Benítez se levantó de inmediato, como un perro guardián. Señoría, esto es una acusación grave sin denuncia formal, dijo rápido, nervioso por primera vez. El juez lo miró con frialdad, con esa mirada que dice, no me interrumpa, pregunte lo que tenga que preguntar, ordenó, pero con respeto. Esta mujer está revelando un trauma personal. Benítez apretó los labios, como si hubiera tragado algo amargo. Señora Morales, dijo, caminando lento como un tiburón, si era tan grave como dice, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no buscó ayuda legal? Carmen sintió la garganta arder.
como si hubiera gritado durante horas. Porque murmuró, y el aire se le atoró. Porque él me dijo que si hablaba, se llevaba a Miguel. Me dijo que tenía contactos, que nadie me iba a creer, que era su palabra contra la mía. Benítez alzó las cejas, como si hubiera encontrado una grieta. ¿Tiene pruebas de esa amenaza? ¿Grabaciones? ¿Mensajes? ¿Testigos? Carmen tragó saliva. No tenía audio, no tenía mensajes, solo memoria, y cicatrices que ya no se veían, y pesadillas que nadie más podía tocar. Pero Ricardo, desde atrás, se levantó, como un león protegiendo a su manada. Señoría, dijo con voz firme que cortaba el aire, la señora Morales tiene registros de terapia y un informe médico de urgencias de hace años. Los doctores documentaron lesiones consistentes con violencia doméstica, y yo me encargo de presentarlo todo. Carmen giró, lo miró, impactada. Ricardo sostuvo su mirada, y en ese gesto había algo poderoso. Lealtad, una lealtad que ella no merecía pero que necesitaba, como agua en el desierto. Valeria apretó la mandíbula. Su sonrisa se quebró un segundo. Receso, anunció el juez. Los sacaron al pasillo. Miguel salió con doña Mercedes, sin mirar a nadie, con el dibujo apretado contra el pecho, como si el papel pudiera sostenerlo cuando todo se tambalea. Carmen se quedó sola un segundo, se apoyó en la pared, cerró los ojos, y sintió que se desmoronaba. Ricardo se acercó, lento, sin invadir, sin exigir. Respira, dijo él, suave. Carmen no lo miró. No podía, no puedo, susurró. Y su voz era un hilo. Siento que lo estoy rompiendo. Siento que estoy destrozando a mi hijo para salvarlo. Ricardo dio un paso más. La distancia entre ellos se volvió peligrosa, íntima, eléctrica. El pasillo olía a perfume barato y a electricidad. A decisiones que no se pueden deshacer. No lo estás rompiendo, dijo Ricardo, más bajo. Lo estás protegiendo, como siempre lo has hecho. Carmen por fin lo miró. Y en sus ojos había un mar. Culpa, miedo, amor prohibido, esperanza peligrosa. ¿Y si Miguel me odia por esto?, preguntó Carmen, casi llorando. ¿Y si cuando crezca me culpa por haberle quitado a su padre? Ricardo levantó la mano, dudó, como si no tuviera derecho a tocarla, como si fuera demasiado sagrada, o demasiado rota, pero igual lo hizo. Le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, despacio, respetuoso, tierno. Si Miguel te odia por protegerlo, murmuró Ricardo, entonces el mundo está al revés, y yo también te odiaría, y no puedo. Carmen tragó saliva, su pecho subió y bajó, rápido. Ricardo, dijo ella apenas un susurro. Él la miró, y por un segundo se acercó un poco más. No la besó, no debía, no ahí, no en ese momento, no cuando todo se caía a pedazos. Pero sus frentes casi se tocaron, casi, y en ese casi estaba todo. El amor que no se podía decir, la confianza rota que quería sanarse, el futuro que tal vez era posible, tal vez. Al otro lado del pasillo, Valeria tomó el brazo de Eduardo. Te están ensuciando, dijo ella con falsa indignación. Están usando tu pasado para destruirte. Eduardo la miró. Los ojos rojos, la mandíbula dura, el corazón sangrando. Yo me lo gané, respondió Eduardo. Ronco, yo lo hice. Yo fui ese monstruo. Valeria apretó su brazo. Sí, pero ya pagaste, susurró. 5 años en prisión, terapia, humillación. ¿Cuánto más tienes que pagar? ¿Toda tu vida? Eduardo respiró agitado, como un toro herido. Yo no voy a perderlo, dijo con voz baja, peligrosa. No otra vez, no cuando por fin estaba conociéndolo. Valeria sonrió. Entonces confía en mí, murmuró, acercándose a su oído. Yo sé cómo se gana esto. Yo sé cómo hacer que un juez vea la verdad. En ese instante, el teléfono de Eduardo vibró. Un mensaje, solo 2 líneas, pero 2 líneas que cambiaron todo. Eduardo lo abrió sin pensar, como quien abre una carta de amor, y lo que leyó le heló la sangre. Listo, como se pidió, la camioneta negra ya no existe. Eduardo sintió que el mundo se apagaba. Su mano tembló.
El celular casi se le cayó. Valeria frunció el ceño, fingió preocupación. «¿Qué te pasa?», preguntó, impaciente, pero su voz tenía una nota falsa. Eduardo levantó la vista y la miró como si nunca la hubiera visto. «¿Qué hiciste?», murmuró él, con la voz rota. Valeria parpadeó, una vez, 2 veces, como si calculara qué decir, y su cara se endureció. La máscara cayó. «Eduardo», dijo ella, lenta, peligrosa, «no hagas escenas, no hoy, no aquí». Pero Eduardo ya no escuchaba. Su respiración se volvió pesada, salvaje, desesperada. «Fuiste tú», dijo, apenas. «El accidente fuiste tú». Valeria sonrió, y esa sonrisa no tenía amor, no tenía calor, tenía dientes, tenía veneno, tenía victoria. «Fue para ayudarte», dijo ella con frialdad que cortaba, «para que la corte viera que eres una víctima, para que Miguel te tenga lástima, para que Carmen parezca la villana que no puede protegerte». Eduardo sintió ganas de vomitar, ganas de gritar, ganas de desaparecer. «Me ibas a matar», susurró. Valeria se burló. «No exageres», respondió. «Solo necesitabas creer que estabas en peligro, solo necesitabas parecer vulnerable. Los jueces aman a las víctimas vulnerables». Eduardo se acercó un poco. Su voz se volvió un filo. «Usaste a mi hijo», dijo, y cada palabra era una bala. Valeria lo miró sin pestañear, sin vergüenza, sin remordimiento. «Yo uso lo que funciona», dijo, simple, «y tú funcionas mejor cuando estás herido». Eduardo apretó los dientes, y en sus ojos apareció algo nuevo. No paranoia, claridad. Volvieron a entrar. La audiencia continuó. Benítez empezó a hablar de estabilidad, de rutinas, de figura paterna, de derechos del niño a conocer a su padre. Pero Eduardo ya no lo estaba escuchando igual, ya no con la misma confianza, ya no con la misma fe ciega. Miró a Miguel y vio al niño temblando, vio a Carmen rota, vio a Valeria sonriendo, y entendió la verdad más dura. La guerra ya estaba lastimando al único inocente. El juez pidió escuchar a Miguel, solo unas preguntas, con un psicólogo presente. Miguel entró, chiquito, con el dibujo en la mano. El psicólogo habló suave. «Miguel, nadie te va a castigar por decir lo que sientes. Solo queremos entender cómo estás». Miguel tragó saliva, miró a Carmen, luego miró a Eduardo, luego miró al juez. «Yo quiero que mi mami no llore», dijo con la voz quebrada, «y quiero que mi papá no se vaya otra vez». El salón se quedó en silencio. Miguel respiró hondo y dijo lo que nadie esperaba. «Pero si se pelean por mí, yo me siento como si fuera una pelota, como si fuera un premio que alguien tiene que ganar, y no me gusta ser una pelota». Carmen cerró los ojos, lloró en silencio, con el corazón hecho pedazos. Eduardo se quedó inmóvil, como si esas palabras le hubieran pegado más fuerte que cualquier sentencia, más fuerte que cualquier golpe, más fuerte que cualquier recuerdo. «¿Qué quieres que pase, Miguel?», preguntó el psicólogo con suavidad. Miguel miró su dibujo, lo extendió hacia el psicólogo. «Yo hice una casa con 2 puertas», explicó con voz pequeñita, «una para cada uno. Así nadie se va, pero tampoco se pelean». El psicólogo miró el dibujo. Era simple, una casa, 2 puertas, y un niño sonriendo en medio. «¿Y dónde vives tú en esta casa?», preguntó el psicólogo. Miguel señaló al niño del dibujo. «En el medio», dijo, «para que todos estén felices, para que nadie llore». Fue entonces cuando Eduardo se puso de pie, con esfuerzo, con dolor, con algo que era más fuerte que el dolor. Benítez abrió los ojos. Eduardo murmuró confundido, «¿Qué haces?». Eduardo miró al juez, y luego miró a Carmen, y luego miró a Miguel. «Señoría», dijo Eduardo con voz firme, clara, «yo retiro mi solicitud de custodia compartida». El impacto fue como una explosión silenciosa. Valeria dio un paso adelante. «¿Qué?», susurró, furiosa, perdiendo toda compostura. Benítez se quedó helado. «Eso no estaba acordado», balbuceó. «Eso no era el plan». Eduardo levantó la mano, como un hombre que por fin sabe lo que quiere. «Sí lo está», dijo,
frío como el hielo. Ahora sí lo está. Carmen se quedó sin aire. Eduardo, murmuró ella temblando. Eduardo tragó saliva, miró a Miguel, y en esa mirada había algo hermoso. Amor puro, amor que no pide nada a cambio, amor que protege. Yo quiero estar en la vida de mi hijo, dijo, pero no a cualquier precio, no si eso significa convertirlo en una pelota. Miró a Miguel. Te prometí que no te iba a hacer daño, dijo Eduardo, y su voz se quebró apenas. Y hoy entendí que esto también es daño. Miguel lo miró con ojos grandes. ¿Te vas a ir?, preguntó, asustado. Eduardo negó con la cabeza. No, dijo suave, no me voy, pero voy a hacerlo bien esta vez. Eduardo miró al juez. Estoy dispuesto a aceptar visitas supervisadas, terapia, evaluaciones, lo que sea necesario, declaró Eduardo con dignidad. Pero no quiero arrancar a Miguel de su casa. No quiero convertir su infancia en un campo de batalla. El juez observó, serio, humano, sorprendido. Queda constancia, dijo el juez con respeto. La custodia se mantiene con la madre y se establecerán visitas supervisadas, terapia obligatoria y un plan de reintegración gradual. Carmen se agarró el pecho. No era victoria, era alivio mezclado con algo más complejo, gratitud, asombro y tal vez, por primera vez en años, un poquito de esperanza. Porque sabía que Valeria no iba a aceptar esto, pero también sabía que Eduardo acababa de hacer lo correcto. Al salir, Valeria alcanzó a Eduardo en el pasillo, lo tomó del brazo, fuerte. ¿Estás loco?, siseó ella. Me arruinaste todo. Eduardo se soltó, con fuerza, con asco. Me usaste, respondió él con rabia contenida. Me manipulaste, casi me matas. Valeria lo miró con desprecio, con odio puro. Yo te salvé, escupió. Sin mí, Carmen y Ricardo te aplastan. Sin mí, tu hijo ni siquiera sabe que existes. Eduardo se acercó, bajó la voz, y en esa voz había algo peligroso. Si vuelves a acercarte a mi hijo, si vuelves a tocar a esta familia, te juro que olvido todo lo que aprendí en terapia. Amenazó Eduardo, grave. Valeria lo interrumpió, con una sonrisa lenta, malvada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. ¿Denunciarme y volver a la cárcel por violar tu libertad condicional? ¿Por perder el control aquí, en un pasillo público? Eduardo se quedó inmóvil. La amenaza era real. Valeria tenía razón. Valeria se inclinó y susurró en su oído. Yo todavía tengo tus papeles de libertad condicional y tus reportes psicológicos y mis contactos en el sistema. Así que ten cuidado, porque los lobos no solo muerden, también recuerdan. Eduardo apretó los puños y no dijo nada, pero en sus ojos algo se endureció, algo se decidió. Carmen encontró a Miguel sentado en una banca, con el dibujo abierto sobre las piernas. Carmen se arrodilló. Mi amor, susurró, con la voz rota. Perdóname por todo esto. Miguel la miró y extendió el dibujo. Yo hice una puerta para cada uno, dijo él, con esa sabiduría terrible de los niños. Así nadie se va. Así todos pueden vivir conmigo, pero sin pelear. Carmen lo abrazó, fuerte. Y entonces Ricardo se acercó, no habló, solo se agachó y puso una mano en el hombro de Carmen, la otra en la espalda de Miguel. Los tres quedaron juntos, en silencio, y en ese silencio, Miguel por fin respiró. Cuando Miguel se fue con Mercedes a buscar agua, Carmen se quedó frente a Ricardo, sola, temblando, con el corazón en la garganta. Gracias, murmuró Carmen, por hablar, por quedarte, por defenderme cuando no lo merecía. Ricardo la miró, y su voz salió baja, ronca, llena de dolor viejo. Yo me fui una vez, dijo, y casi los pierdo a los dos. No voy a volver a huir. Carmen dio un paso, luego otro, hasta quedar cerca, demasiado cerca. Yo no quería lastimarte, susurró Carmen. Nunca quise mentirte. Ricardo soltó una risa corta, amarga, pero no cruel. Lo hiciste, dijo. Me lastimaste,
pero yo también te dejé sola cuando más me necesitabas. Carmen levantó la mano, tocó su muñeca, un roce mínimo. Ricardo se quedó quieto. ¿Qué somos ahora?, preguntó Carmen, temblando. Ricardo respiró hondo, y por primera vez su máscara se rompió del todo. Somos dos tontos, dijo con tristeza que dolía, que se aman y que tienen miedo. Carmen cerró los ojos. Sus labios se separaron, casi, pero los pasos de Miguel los detuvieron. Los dos se separaron de golpe, y aún así, el aire quedó encendido, lleno de posibilidades. De regreso en la mansión, Carmen abrió el sobre que Mercedes le había dado. Sus manos temblaron. Era una copia de una transferencia bancaria, una cantidad enorme, a nombre de un hombre que Carmen no conocía. Pero abajo había una nota escrita a mano: servicio completado según especificaciones, y una inicial. Carmen sintió que el estómago se le hundía. Valeria. Era Valeria quien había mandado atropellar a Eduardo. Carmen miró a Ricardo. Él ya estaba leyendo el papel. Su rostro se endureció. «Te lo dije», murmuró Ricardo con rabia baja. «Ella es capaz de todo. No hay límites para esa mujer». Carmen apretó el documento. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó con miedo. Ricardo levantó la mirada. Sus ojos estaban oscuros, decididos, peligrosos. «Ahora dejamos de sobrevivir», dijo él. «Ahora empezamos a pelear en serio». Y esta vez, Carmen no iba a pelear con lágrimas, iba a pelear con la ley. Carmen tragó saliva, porque supo que la guerra no había terminado. Apenas estaba cambiando de forma, pero también supo algo más. Ya no estaba sola. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Miguel corría por el jardín persiguiendo a un perro Golden Retriever que Ricardo había traído de sorpresa. Eduardo estaba sentado en un banco, todavía con muletas, pero sonriendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. «¿Cómo va la terapia?», le preguntó Carmen, mientras servía limonada. Eduardo respiró hondo. «Duele, pero duele bien, como cuando limpias una herida», respondió Eduardo, honesto. Miguel se acercó corriendo, sudoroso y feliz. «Papá Eduardo, mira», gritó, mostrándole una pelota mordisqueada. «Rocky me trajo su tesoro». Eduardo sonrió. «Es porque ya confía en ti. Los perros solo comparten sus tesoros con familia», dijo Eduardo conmovido. Miguel se tiró en el césped junto al perro. «¿Tú también eres familia?», preguntó con esa honestidad brutal de los niños. Eduardo miró a Carmen. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Sí», respondió Eduardo, «soy tu papá. Eso nunca va a cambiar». «¿Y Ricardo?», Carmen sonrió. «Ricardo vaciló. Es complicado». En ese momento, Ricardo apareció por el sendero. Venía del trabajo, corbata aflojada, mangas arremangadas. Miguel corrió hacia él. «Ricardo, ven a conocer a Rocky». Ricardo alzó al niño y lo hizo girar. «¿Quién es Rocky?». «Mi hermano perro», gritó Miguel, riéndose. Ricardo miró a Carmen por encima de la cabeza de Miguel. Sus ojos dijeron: «¿Hermano perro?». Los de ella respondieron: «No preguntes». Eduardo observó la interacción sin amargura. Por primera vez, no sintió celos, sintió gratitud. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, los tres adultos se quedaron en la terraza. Eduardo en una silla de ruedas temporal, Carmen en el sofá de mimbre, Ricardo de pie, mirando las estrellas. «Tengo que decirles algo», anunció Eduardo, rompiendo el silencio cómodo. Carmen y Ricardo lo miraron. «Valeria me buscó la semana pasada». Carmen se tensó. «¿Qué quería?», preguntó Ricardo, alerta. Eduardo soltó una risa sin humor. «Disculparse y hacerme una propuesta». Se acomodó en su silla. «Me ofreció sociedad en un negocio de bienes raíces. Dice que con mi historia de superación y sus contactos podríamos hacer una fortuna». Carmen frunció el ceño. «¿Y qué le dijiste?». Eduardo la miró directamente. «Que no estoy interesado en hacer fortunas con mi dolor». Ricardo se giró hacia él. «Pero», Eduardo suspiró, «pero sí estoy interesado en hacer algo útil con mi experiencia».
Sacó un folleto del bolsillo. Hay un programa para padres en rehabilitación. Hombres que han perdido a sus familias por violencia o adicción. Extendió el folleto hacia Carmen. Quieren que comparta mi historia, que ayude a otros a no cometer mis errores. Carmen tomó el papel, lo leyó en silencio. Sus ojos se humedecieron. Eduardo, esto es hermoso. ¿Lo es?, preguntó Eduardo, inseguro. ¿O este es muy poco o muy tarde? Ricardo se acercó y puso una mano en el hombro de Eduardo. Nunca es muy tarde para hacer lo correcto. Eduardo asintió, emocionado. Hay una cosa más, añadió, nervioso. Miró a Carmen. El programa requiere que tenga una red de apoyo estable. Familia, amigos, gente que pueda confirmar que estoy realmente cambiando. Carmen entendió inmediatamente. Nosotros podemos ser esa red, dijo sin dudar. Ricardo asintió. Claro. Eduardo cerró los ojos un momento. No sé cómo agradecerles, murmuró. Carmen se acercó y le tomó la mano. Siendo el padre que Miguel se merece, dijo simplemente. Ricardo añadió, y el hombre que tú quieres ser. Los tres se quedaron en silencio, un silencio que no era incómodo, era familiar. Después de un rato, Eduardo anunció que era hora de irse. Vivía en un apartamento pequeño cerca de la clínica de rehabilitación. Mientras lo ayudaban a subir al auto adaptado, Miguel apareció en la puerta en pijama. ¿Papá Eduardo se va?, preguntó con sueño y tristeza. Eduardo bajó la ventana. Solo a dormir, campeón. Mañana vuelvo para el partido. Miguel sonrió. ¿Promesa? Promesa. El niño corrió hacia el auto y le dio un beso a Eduardo a través de la ventana. Te amo, papá. Eduardo sintió que se le cerraba la garganta. Yo también te amo, Miguel. Más de lo que puedes imaginar. Cuando el auto se alejó, Carmen y Ricardo se quedaron en el jardín con Miguel entre ellos. El niño bostezó. ¿Por qué los adultos son tan complicados?, preguntó. Carmen y Ricardo se miraron y estallaron en risas. Porque nos toma tiempo aprender a amar bien, respondió Carmen, cargándolo. Ustedes ya aprendieron, insistió Miguel. Ricardo miró a Carmen. Su corazón se aceleró. Estamos aprendiendo, respondió Carmen, sintiendo mariposas en el estómago. ¿Juntos?, preguntó Miguel. Esperanzado, Carmen y Ricardo no respondieron, pero caminaron hacia la casa, uno al lado del otro. Y eso fue respuesta suficiente para Miguel. 6 semanas después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Don Roberto había instalado un columpio nuevo en el roble más viejo del jardín. Desde su silla de ruedas, observaba a Miguel balancearse mientras cantaba una canción inventada. Carmen se acercó con una manta para las piernas del anciano. ¿No tienes frío?, preguntó con cariño. Don Roberto sonrió. Cuando tienes el corazón caliente, murmuró. El cuerpo resiste cualquier cosa. Carmen se sentó en el césped junto a su silla. ¿Estás feliz?, le preguntó. Don Roberto la miró con ojos brillantes. Estoy en paz, respondió. Tu padre Santiago estaría orgulloso. Carmen sintió la familiar punzada de tristeza al pensar en el padre que nunca conoció. ¿Crees que él me habría querido? Don Roberto le acarició la mejilla con ternura. Te habría adorado. Era su sueño hecho realidad. Miguel saltó del columpio y corrió hacia ellos. Abuelito Roberto, gritó, mira lo alto que puedo saltar. Don Roberto aplaudió. Increíble, saltas tan alto como tu abuelo Santiago cuando era pequeño. Miguel se acercó, curioso. ¿Mi abuelo Santiago también vivía aquí? Carmen y don Roberto intercambiaron miradas. Sí, respondió don Roberto con suavidad. Esta era su casa, y ahora es la tuya. Miguel asintió, satisfecho con esa explicación. En ese momento llegó Ricardo del trabajo, pero traía algo diferente en las manos. Una caja pequeña de terciopelo. Carmen lo vio desde lejos y sintió que el corazón le daba un vuelco. Ricardo se acercó nervioso. Se veía como un adolescente a punto de pedir permiso para llevar a una chica al baile. Don Roberto dijo con voz formal. ¿Puedo hablar con usted un momento? El anciano sonrió con complicidad. Claro, hijo.
Miguel siguió jugando, ajeno a la tensión en el aire. Ricardo respiró hondo. Quiero pedirle la mano de Carmen. Carmen se quedó sin aire. Sus mejillas se sonrojaron. Don Roberto lo miró serio por un momento. Luego sonrió. Ya era hora, murmuró. Pensé que nunca te ibas a decidir. Ricardo soltó una risa nerviosa. Eso es un sí, es un por supuesto, respondió don Roberto. Pero la que tiene que decir sí es ella. Los dos hombres miraron a Carmen. Ella se había puesto de pie, temblando. Ricardo se acercó lentamente. Sacó la cajita de terciopelo. Carmen Morales, dijo con voz temblorosa. No puedo prometerte una vida perfecta. Se arrodilló en el césped. Pero puedo prometerte que voy a amarte imperfectamente todos los días de mi vida. Abrió la cajita. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso, sin pretensiones. ¿Quieres casarte conmigo? Carmen se tapó la boca con las manos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Miguel dejó de jugar y se acercó corriendo. ¿Qué pasa?, preguntó, viendo llorar a su mamá. Carmen se arrodilló para estar a la altura de Ricardo. ¿Estás seguro?, susurró. ¿De verdad quieres una vida complicada con nosotros? Ricardo sonrió. Carmen, mi vida ya era complicada. Ustedes la hicieron hermosa. Carmen cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, tenía la respuesta. Sí, susurró. Sí, sí, gritó, riéndose y llorando al mismo tiempo. Ricardo le puso el anillo en el dedo con manos temblorosas. Luego, la besó. Un beso suave, lleno de promesas, lleno de futuro. Miguel aplaudió como si estuviera en un espectáculo. Ya entendí, gritó feliz. Ricardo va a ser mi papá también. Carmen y Ricardo se separaron, riéndose. No exactamente, mi amor, explicó Carmen. Vas a tener un papá Eduardo y un papá Ricardo. Miguel frunció el ceño, pensativo, como tener dos pasteles de cumpleaños. Exacto, confirmó Ricardo, cargándolo, pero mejor. Don Roberto los observaba con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, la mansión Mendoza era lo que siempre debió ser, un hogar. Un año después, la mansión Mendoza celebraba algo que nadie había imaginado posible, una boda. Carmen llevaba un vestido sencillo de seda blanca, sin cola, sin encajes complicados, solo elegante simplicidad, pero se veía absolutamente radiante. Ricardo esperaba bajo el roble del jardín, el mismo árbol donde Miguel había aprendido a columpiarse, nervioso pero radiante. Los invitados eran pocos pero especiales. Doña Mercedes, vestida con su mejor vestido, los compañeros de trabajo de Ricardo, algunas familias del programa de rehabilitación de Eduardo, y Eduardo. Eduardo estaba ahí también, no como un invitado incómodo, como parte de la familia extraña y hermosa que habían construido. Ya no necesitaba muletas, tenía trabajo estable en una constructora, y lo más importante, había encontrado paz consigo mismo. Miguel era el paje de anillos, vestido con un pequeño esmoquín que lo hacía ver como un caballero en miniatura. Cuando Carmen caminó hacia el altar del brazo de don Roberto, Eduardo aplaudía con lágrimas en los ojos, no de tristeza, de gratitud, porque por fin su hijo tenía la familia que siempre mereció. Durante la ceremonia, Miguel se acercó al micrófono sin que nadie se lo pidiera. El oficiante, un juez amigo de don Roberto, sonrió. ¿Quieres decir algo, Miguel? Miguel asintió muy serio. Se aclaró la garganta como un adulto. Yo solo quiero decir que prometo portarme bien la mayoría del tiempo, declaró solemnemente. Y prometo que vamos a ser la familia más divertida del mundo. Todos los invitados estallaron en risas. Carmen y Ricardo se inclinaron para abrazar a Miguel. ¿Intercambian ahora las alianzas?, preguntó el oficiante. Miguel abrió la almohada ceremoniosamente. Ricardo tomó el anillo de Carmen, se lo puso en el dedo con infinita ternura. Con este anillo te prometo mi vida entera. Carmen hizo lo mismo. Con este anillo te prometo mi corazón completo. El oficiante sonrió. Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Miró a Ricardo. Puede besar a la novia.
Ricardo tomó el rostro de Carmen entre sus manos, la miró a los ojos con todo el amor del mundo. «Hola, señora Mendoza», murmuró. «Hola, esposo mío», respondió Carmen, y se besaron, un beso que selló no solo su matrimonio, sino el final de años de dolor y el comienzo de algo hermoso. Los invitados aplaudieron. Miguel los abrazó por las piernas. Don Roberto lloró abiertamente. Y desde una colina lejana escondida detrás de unos árboles, alguien más observaba la ceremonia. Valeria no había sido invitada, obviamente, pero había venido de todos modos. Valeria se quedó ahí unos minutos más, viendo a la familia que pudo haber sido suya, si hubiera elegido diferente. Luego se giró, se subió a su auto. No se fue para empezar de nuevo, se fue porque ya la estaban buscando, para enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, para pagar el precio de sus decisiones, para desaparecer de sus vidas para siempre, porque algunas personas no merecen segundas oportunidades, y Valeria lo sabía. La fiesta fue en el jardín de la mansión, mesas pequeñas bajo las estrellas, música suave, comida casera, hecha por doña Mercedes, y risas que llenaban cada rincón. Carmen y Ricardo abrieron el baile con una canción lenta. «¿Cómo te sientes, señora Mendoza?», murmuró Ricardo mientras bailaban. «Me siento completa», respondió Carmen. «Por primera vez en mi vida me siento completa». Después de un rato, Eduardo se acercó. «¿Puedo robar un baile?», preguntó formalmente. Ricardo asintió y le cedió su lugar. Eduardo y Carmen bailaron despacio, sin tensión, sin rencor, solo con la paz de dos personas que habían encontrado su lugar en la vida. «Gracias», murmuró Eduardo. «¿Por qué?». «Por darme la oportunidad de ser mejor, por dejarme ser parte de esto». Carmen sonrió. «Gracias a ti por elegir ser el padre que Miguel necesitaba». Cuando la canción terminó, Eduardo se apartó. Se acercó a donde estaba Miguel corriendo con otros niños. «Miguel», lo llamó. El niño corrió hacia él. «¿Qué pasa, papá Eduardo? Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti». Miguel lo abrazó. «Tú también eres feliz». Eduardo miró alrededor. A Carmen bailando con Ricardo. A don Roberto riendo con doña Mercedes. A los invitados disfrutando. «Sí», respondió. «Soy feliz. De una manera diferente de la que esperaba. Pero sí, soy feliz». Miguel sonrió. «Yo también». Y corrió de vuelta a jugar. Eduardo se quedó ahí unos minutos más. No se sentía fuera de lugar. Se sentía en casa. Cuando la noche terminó, Carmen y Ricardo se despidieron de todos los invitados. Eduardo fue uno de los últimos en irse. Le dio un abrazo a Carmen, un apretón de manos a Ricardo y un beso en la frente a Miguel. «¿Vienes el domingo para el desayuno?», le preguntó Miguel con ojos somnolientos. «Vengo el domingo», prometió Eduardo, «y todos los domingos que quieras, para siempre». Eduardo miró a Carmen y Ricardo. Los tres se entendieron sin palabras. «Para siempre», prometió Eduardo. Cuando se fueron todos, Carmen, Ricardo y Miguel quedaron solos en el jardín. El niño se había quedado dormido en el regazo de Ricardo. Carmen tenía la cabeza apoyada en su hombro. «¿En qué piensas?», murmuró Ricardo. «En que mi madre tenía razón», respondió Carmen. «¿En qué?». Carmen sonrió en la oscuridad. En su carta decía que si algún día tenía que elegir entre la riqueza y el amor, eligiera el amor. Ricardo la miró con ternura. «¿Y qué elegiste?». Carmen se acurrucó más cerca. «Elegí todo: amor, familia, hogar y la riqueza de ser feliz». Ricardo la besó en la frente. «Te amo, Carmen Mendoza». «Te amo, Ricardo Mendoza». Miguel murmuró dormido. «Los amo a los dos». Y bajo las estrellas de la mansión Mendoza, la familia más imperfecta y perfecta del mundo se quedó dormida abrazada. En algún lugar, un teléfono volvió a vibrar, felices para siempre. No porque no volvieran a tener problemas, sino porque habían aprendido a resolverlos juntos, con amor, con paciencia, con la certeza de que, sin importar lo que viniera, ya no estarían solos. Todos los personajes e instituciones de esta historia son completamente ficticios,
y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.